Estás a punto de ver el tercero de 8 episodios de Los Cristianos Medievales. Como ya lo he dicho, si quieres una historia en secuencia de la Edad Medieval, puedes verlos todos. Si únicamente estás aquí por esta biografía, adelante. Hoy vamos a considerar la vida de Bonifacio, el obispo a los germanes. En la serie de los vikingos hay una escena donde el monje Athelstan está hablando con el vikingo Ragnar Lothbrok y está intentando de convencerle de la superioridad del cristianismo. Ragnar lo contempla un segundo y dice: ¿acaso me estás pidiendo que cambie a Thor por Jesús? Thor siendo el dios del trueno, poderoso en batalla, que lleva un martillo, y tu Dios murió crucificado, cargó su madero. Suenan como dos dioses totalmente opuestos. Uno, para mi cosmovisión vikinga, muchísimo más alineado con mis deseos y mis metas y mi punto de vista. Y en esa escena vemos lo difícil que hubiera sido convencer a un pueblo guerrero como los vikingos que adoptaran una fe cristiana. Pasan de ser adoradores de Thor, el dios del trueno y la guerra, a Jesús, quien dijo: pon la otra mejilla. Y los misioneros medievales lo lograron, pero no fue fácil. Fue difícil venderle a un pueblo guerrero este Dios. Los vikingos y los germanes comparten el mismo panteón de los dioses. Entonces, hoy no estamos hablando de los vikingos, estaremos hablando de la conversión de los germanes. Sin embargo, creían en los mismos dioses, en Loki, en Thor, en Odín, en Valhalla, el lugar de los muertos. Dentro de el panteón de los dioses germano-nórdicos, se les llama, había algo que se llama el Aseir. El Aseir es la cosmovisión vikinga de su religión, y dentro de esta cosmovisión vikinga había un lugar que era un árbol que representaba los 3 lugares. Las raíces del árbol representaban el inframundo, el tronco del árbol representaba el mundo que podemos ver, y las ramas y las hojas del árbol representaba el lugar de los dioses. Este árbol era mitológico, pero en Alemania había un árbol que era considerado una representación de este árbol y era de importancia religiosa gigante para los alemanes, para los germanes. Este mismo árbol que los germanes adoraban era un árbol que llegaría a un hombre llamado Bonifacio y retaría a estos paganos, bárbaros, sanguinarios, hombres de guerra. Él, como un monje sin armas, hizo algo muy parecido a lo que Elías hizo 1500 años antes. Los retó. Dijo: veremos quién es el verdadero Dios, si Thor o Jesús. Y llegó con un hacha, y dicen algunos recuentos que milagrosamente este árbol, que tenía generaciones y generaciones, y era un árbol tan impresionante que era adorado porque lo veían como la conexión entre el mundo que se ve, el inframundo y sus dioses. Llega Bonifacio y de un golpe del hacha se cae el árbol. Todos quedan impresionados con este acto evidentemente divino y empiezan a convertirse en masa. Imagínate el valor que tomó retarlos de esa forma. Una vez más, esos eran hombres guerreros. Imagínate llegar con un hacha a su lugar de más íntima adoración. Sería el equivalente a llegar hoy en día a un pueblo de Islam, musulmán, y llevar un hacha y empezar a darle a sus objetos sagrados, sus mezquitas o los lugares sagrados que ellos tienen. ¿Qué pasaría con esas personas? ¿Lo dejarían? Ellos estaban convencidos que iba a salir un trueno del cielo, iba a destruir este hombre.
Este hombre, quien es el que estaremos considerando hoy, se llama Bonifacio y se considera el misionero a los germánicos. En el video anterior hablamos de Agustín de Canterbury, ese no es San Agustín de Hipona. Agustín de Canterbury fue y él predicó a estas tribus nórdico-germánicas al norte de Inglaterra y se convirtieron muchísimos y empezó primero un monasterio y luego una iglesia en Canterbury. 70 años después de esto, Inglaterra ya era cristiana y fue al Inglaterra cristiana que nació Bonifacio. Bonifacio tenía una familia adinerada y él desde una temprana edad tenía un amor y un afecto por Dios que le llevó a querer ser monje. Y él le insistía a sus papás que le dejaran ser monje, pero por ser un hombre de negocios, su papá no quería que él se despojara de los bienes temporales, hasta que un día se enfermó el papá y él vio esa enfermedad, él interpretó esa enfermedad como un castigo divino por no haber dejado a su papá unirse a un monasterio. Ese también era un monasterio benedictino. Les dije en el episodio anterior que esto va a ser un tema recurrente. Muchos de los hombres que veremos en esta serie eran monjes benedictinos. Habla mucho a todo lo que estaban haciendo estos monjes benedictinos para evangelizar los pueblos que seguían siendo paganos y adorando a dioses falsos. Entonces, siendo él un monje, su tarea, él empezó desde más o menos joven, pero su tarea era enseñarle a los niños de la comunidad a leer latín. De hecho, escribió un libro de gramática latina para los anglosajones que se usó por cientos de años. Entonces, algo que me impacta de Bonifacio es el tiempo que él pasó haciendo algo que no era lo que él sentía que era su llamado, porque no lo mencioné, pero desde joven, así como quería ser monje, quería ser misionero a las tribus germánicas que aún no habían sido convertidas. Y ese era su sueño, y esa era su pasión, pero no había quien lo enviara. Entonces él fue fiel a simplemente ser un monje que era maestro de niños por años, hasta que por fin, de más o menos 35 años, se le abrieron las puertas para ir a Alemania, a la región de hoy en día Alemania, a las tribus germánicas. Y se fue él a una de las más violentas, a una región que se llama Frisia. Y llegó y estuvo ahí por años intentando convertir a estas tribus y no tuvo éxito. Fue muy, muy, muy difícil porque fueron muy pocos los que se convirtieron. Entonces estaba en las tribus germánicas y necesito detenerme un poco de la historia de Bonifacio para explicar qué es lo que estaba sucediendo en toda la región, porque es importantísimo también la historia de Bonifacio. Les había dicho el episodio anterior, o quizás hace 2 episodios, de Clodoveo. Clodoveo fue quien unió las tribus francas y él abarcaba un 80% aproximadamente de lo que hoy en día es Francia. Él se convierte al cristianismo y Francia desde el siglo V-VI era cristiano bajo la autoridad de la iglesia en Roma. Las otras tribus germánicas o eran paganas o eran versiones del cristianismo que no eran ortodoxos y no tenían a Roma como su autoridad. Entonces desde ahí empezó la relación íntima entre Francia y Roma. Adelanta el reloj más de 200 años y seguía con mucha potencia el reino francés. Sin embargo, había otro reino casi infinitamente más poderoso. Este reino no tenía su origen en Europa. Alrededor del año 600 había un pastor nómada que, según sus escritos, recibió una visita de parte del ángel Gabriel, que le recitó un libro según el divino. El libro se llama el Corán. Ese individuo se llama Mahoma. Y Mahoma empezó en 2 pueblos pequeños, en Meca y en Medina. Y en Meca fue rechazado, fue a Medina, empezó a predicar, se convirtieron y llegaron y conquistaron Meca, que son las 2 ciudades principales de Arabia Saudita. Y en su vida conquistaron toda la península enorme de Arabia Saudita. Pero después sucedió algo
sin precedentes, o mínimo que no había sucedido desde los inicios del Imperio Romano. Y eso es un tiempo de expansión, como digo, prácticamente sin precedentes. Podríamos ir incluso un poco más rápido que la expansión del Imperio Romano, donde pasaron de estar en Arabia Saudita a Palestina, a Siria y Turquía, a lo que es hoy en día Irak, Irán, Afganistán, y llegaron hasta el borde con India, al este, al oeste conquistaron Egipto y luego el norte de África. Incluso cruzaron y llegaron a España y conquistaron la gran mayoría de la península ibérica. Entonces tenías este reino musulmán que tenía ambición de conquistar todo el mundo. Se había topado con otro reino cristiano, los bizantinos, los romanos del este, y ellos pudieron más o menos defender su región. Entonces ahí ya no pudieron expandirse. Llegaron a la India y ya no pudieron expandirse ahí. Estamos hablando de territorios gigantes. El reino musulmán en ese punto es uno de los más grandes en la historia de la humanidad, porque en ese momento, al principio, seguían unidos, después se fragmentó. Pero bueno, llegaron a Europa y conquistaron España y llegaron hasta Francia. Y en Francia se enfrentaron la máxima potencia del mundo contra la máxima potencia de Europa. Y sorprendentemente ganó Europa, ganaron los franceses. Entonces ahí se detuvo la expansión musulmana. Y una de las situaciones históricamente hablando de ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si los franceses no hubieran sido tan fuertes, o si los franceses simplemente hubieran perdido, aunque hubieran sido tan fuertes, la batalla de Tours, así se llama? Pero ganaron. Y los franceses, y específicamente un hombre llamado Carlos el Martillo, fueron vistos como los salvadores de Europa. Y después de Clodoveo, inició una dinastía que reinó Francia por 200 años. Se llamaban los merovingios. No lo encuentro en mis apuntes, pero fueron los merovingios. Esa dinastía terminó con Carlos el Martillo, o Carlos Martel también conocido, porque tras su victoria en la batalla de Tours, él se convirtió en el jefe de Francia, y su hijo Pipino, que es un nombre chistoso de decir, pero Pipino el Breve ya fue declarado el rey de toda Francia. Pero realmente desde Carlos Martel ya el poder se transfirió de los merovingios a otra dinastía que se llaman los carlovingios. Entonces, Carlos el Martillo era el protector y colega de Bonifacio. Ahorita vamos a unir las dos historias. Entonces, Carlos el Martillo protegió a Francia del crecimiento musulmán, siguió conquistando y consolidando Francia, esa zona, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania. Su hijo fue igual un gran guerrero y admirado universalmente como un buen rey, un rey conquistador y un rey que tuvo un alto énfasis en el desarrollo y el crecimiento. Se llamaba, como ya dije, nombre chistoso, Pipino el Breve. Se llama el Breve. En inglés le dicen the short, entonces muchos creen que es por su estatura, pero es breve porque su reinado no fue muy largo. Pipino es parecido a Felipe de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, en el sentido que si no hubieran tenido hijos tan grandes, serían muchísimo más famosos, pero pasan un poco al olvido en la historia porque viven bajo la sombra de sus hijos. Pipino tuvo un hijo que se llamó Carlos, también conocido como Carlomagno, el rey más poderoso de Francia y el rey más poderoso por mucho de toda la Edad Media. Ahora, entonces, estos son los tres reyes que estuvieron operando en Francia durante los tiempos de Bonifacio: Carlos Martel, Pipino el Breve y Carlomagno. Entonces, cuando llegó Bonifacio a Alemania, eso estaba del otro lado de la frontera con los francos. Cuando decimos francos en ese momento, pensamos Francia, pero piensa un poco más arriba. Piensa un poco el sur de Alemania, Bélgica y el sur de Países Bajos. Hasta ahí llegaban los francos en los tiempos de Carlos Martel y de Pipino el Breve.
Entonces, Bonifacio llegó a Frisia, que Frisia era una zona pagana, y no le fue bien, como ya dije. Entonces, cruzó la frontera, por decirlo así, y empezó a trabajar con las tribus germánicas que se estaban convirtiendo del paganismo al cristianismo porque habían sido conquistados por Carlos Martel o por Pipino el Breve. Entonces estuvo ahí trabajando entre estas tribus con muchísimo éxito. Como digo, había mucho incentivo para ellos convertirse al cristianismo porque ya estaban bajo el reinado de un imperio cristiano, de un país cristiano. Entonces no fue tan difícil para Bonifacio poder convertirlos. Sin embargo, él seguía teniendo un peso muy grande para ir a alcanzar aquellas tribus que estaban fuera de las fronteras de Francia, de los francos. Una vez más, no pienses Francia con sus fronteras actuales, sino el reino de los francos bajo Pipino, que hubiera sido más grande. De hecho, él fue, cuando murió Carlos Martel, quien Pipino pidió que viniera en representación de la iglesia para coronarlo. Bonifacio fue quien le coronó, y como digo, oficialmente no era el rey Carlos Martel, aunque él manejaba el imperio, pero a partir de su hijo Pipino, ya él era el monarca oficial y fue coronado por Bonifacio. Bonifacio, de hecho, escribió que él pudo hacer mucha de su obra porque contaba con el apoyo económico y la protección de Pipino y de Carlos. Le tocó también un poco la vida de Carlomagno. De hecho, hay algunas fuentes que lo ponen presente en la coronación de Carlomagno. Y algo curioso que sucedió en la coronación de Carlomagno es que el Papa ahí le puso la corona y lo nombró rey del Sacro Imperio Romano, que muchos historiadores dicen que ni es santo, ni era romano, ni era un imperio. Pero bueno, ese es otro tema de conversación, porque para ellos en ese momento lo que estaban intentando hacer era resucitar el imperio romano. Ahora con un nuevo emperador cambió Carlomagno de ser el rey a ser el emperador, con esta expectativa de expansión del imperio. A los bizantinos, los romanos antiguos del este, no les gustaba que había alguien más que portaba el nombre emperador, que ellos seguían usando el nombre de César en griego para describir a su monarca. Entonces continuó esa tensión entre este y oeste. En el oeste, por primera vez, había un reino que estaba a los niveles del reino bizantino y al nivel del reino musulmán. Entonces, Bonifacio llegó, como ya dije, a Frisia, donde no tuvo mucho éxito. Se mudó a zonas dentro del imperio franco, pero aún con paganos, predicándoles y convirtiéndoles. Y fue con el Papa y le pidió al Papa permiso de irse a estas tribus. Y el Papa en ese momento, porque no había suficiente crecimiento en la iglesia antes de ese momento para tener un obispo, lo nombró obispo de los germanes. Y llegó a una zona que se llama Gutenberg. Y en esa zona de Gutenberg, en Germania, es donde estaba lo que se conocía como el roble de Thor. Ese árbol que representaba el Asir de los nórdico-germanos, donde era su punto más sagrado. Y en medio de hombres armados, listos para matarlo, llega él y les dice: espérenme un segundo, no me maten. Si Thor realmente es el dios que dice ser, que me mate un relámpago. Ahora, quién sabe si la historia es como se nos narra, que con un golpe se cayó el árbol. Si fue así, evidentemente milagroso y fácil para que se convirtieran los germánicos. Pero aunque no haya sido así, fue suficiente para ellos ver a un monje talar un árbol sagrado, y de hecho lo convirtió en una iglesia. Fue suficiente para que en ese momento se empezaran a convertir en masa. Entonces, a partir de ahí es cuando empezó a tener muchísimo éxito con esas tribus paganas que no eran francas aún. Carlomagno conquistaría todo eso, y de hecho al punto más grande del imperio francés conquistaban desde lo que hoy en día es Cataluña, Francia, Bélgica, Países Bajos,
el 80% de Alemania, Suecia, el norte de Italia y el centro de Italia y Austria, y hasta partes de Croacia y la República Checa. Entonces, por eso cuando digo Francia, no pienses Francia con sus fronteras actuales. El reino franco bajo Carlomagno era un imperio enorme. De hecho, estamos hablando de líderes cristianos de la iglesia, pero casi debí de haber incluido a Carlomagno, porque él era una persona muy comprometida con Dios, muy comprometida con la iglesia, y llaman su periodo un mini renacimiento. El renacimiento mayor ocurriría en los años 1500, empezando en Italia, pero desde antes ya estaba este hombre que estaba empujando las artes, empujando las escuelas, empujando a la iglesia para crecer y evolucionar. Entonces, Bonifacio siguió trabajando en esas tribus, como dijo, estableciendo monasterios, recibiendo misioneros de otros lugares, pero toda su vida él mantenía esta inquietud que no había sido capaz de tener éxito en Frisia. Entonces, ya grande, de 75 años, decidió ir a Frisia una vez más, acompañado de un pequeño grupo de monjes, y empezó a predicar, y las personas se empezaron a convertir, empezó a tener éxito a diferencia de la vez anterior. Sin embargo, ese pequeño grupo de cristianos que se estaban convirtiendo, estaba él listo para bautizarlos. Y el día que los iba a bautizar, vio a lo lejos que venían los germánicos, paganos que no se habían convertido, pero no venían en son de paz, venían armados. Lo primero que alcanzó a ver era el destello de luz brillando de sus cascos, sus espadas y sus hachas. Entonces, el pequeño grupo de monjes y discípulos de él sacan sus dagas y sus espadas para intentar defender a Bonifacio y defender sus propias vidas. Y muy parecido a Jesús, voltea a ver a las personas y dice: vuelve a envainar tu espada. Hoy nos toca morir. Entonces llegan los alemanes estos, los germánicos, y llega uno y con un hacha le da un golpe a Bonifacio, y él tenía la Biblia en sus manos y su instinto fue levantarla, y esta hacha atravesó la Biblia y le atravesó el cráneo, matándolo en ese momento. Mataron a las 52 personas cristianas que estaban ahí presentes, pensando que quizá podrían sacarles dinero o algo, pero eran monjes, no tenían nada. Entonces se fueron y dejaron ahí los cadáveres. Y llegaron otros cristianos que obviamente admiraban a Bonifacio, el obispo, el misionero, el apóstol de los germánicos. Le dieron una sepultura digna y guardaron esta Biblia. De hecho, al parecer, en esta parte de Alemania hay una pequeña capilla donde continúa esta Biblia que fue partida en dos, que hasta la fecha tiene la sangre de Bonifacio. Yo me crié, y no me lo enseñaron de esa forma, pero eso es lo que creía, que después del apóstol Pablo realmente no hubo muchos misioneros hasta los movimientos grandes misioneros del siglo XVIII, XIX, XX. Me crié leyendo biografías de David Livingstone y Hudson Taylor y William Carey y Amy Carmichael. Pero yo no sabía que siglos antes de ellos había gente como Patricio de los irlandeses, como Agustín a los anglosajones, de como Bonifacio a los alemanes. Ignoramos que por milenios esas personas estaban dispuestos a enfrentarse a las situaciones más peligrosas. Estos hombres guerreros, los germanes, que aún los guerreros cristianos que tenían experiencia veían y temblaban, se doblaban del miedo, fueron las mismas personas que estos santos miraban a los ojos mientras que les predicaban o incluso les retaban, talando su árbol sagrado. ¡Qué agallas! ¡Qué valor! ¡Qué valentía! Y sigue viviendo hasta el día de hoy la influencia de esos grandes hombres de Dios. Gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos, ya casi estamos a la mitad. El próximo episodio vamos a hablar de Anselmo. Algo curioso es que van a pasar de esas historias que estoy narrando, que son del año aproximadamente 700 a 740, van a pasar más de 250 años. Entonces va a haber ahí un espacio, lo voy a compartir. Pero he estado disfrutando crear estos episodios. Si te han sido de provecho, puedes hacer dos cosas. Uno, ayudarnos a correr la voz, dándole like, un comentario, valorando este podcast.
Y si quieres apoyar económicamente, queremos llevar este podcast al próximo nivel y poder tener un equipo de edición, tanto de video como de texto, para poder estar creando más y mejor contenido y poder estar creando comentarios. Entonces, si quieres hacer eso, lo puedes hacer a través de Patreon. Como siempre, gracias por tu generosidad y Dios te bendiga.